Recordamos que en 1941, Alemania, dirigida por Hitler, inició la Operación Barbarroja de invasión de Rusia o la Unión Soviética. Y acá nos están señalando que Alemania es como un elefante, claro, tenía tremenda fuerza militar, pero estaba invadiendo a un país que tenía un ejército de hormigas. Recuerde que la Unión Soviética tiene mayor población que Alemania, entonces esto complicará la guerra a Alemania en la Unión Soviética. El elefante matará millares, perdón, de hormigas. En efecto, ¿cuántos rusos murieron en esta guerra? Hablábamos de hasta 20 millones. Pero al final, ¿qué nos dice la pregunta? La superioridad numérica vencerá. O sea, ese ejército de hormigas terminará pues derrotando, devorando al elefante hasta dejarlo en huesos. Muy bien, entonces con esta forma de ver la guerra entre Alemania y la Unión Soviética, esta pregunta uno se está refiriendo a que pues sabemos que Alemania fue derrotada en la Unión Soviética, desde Stalingrado, ¿no? Y otras batallas. O la Operación Barbarroja, que fue la operación de invasión a, la Unión Soviética, pues fracasó. Así que vamos a marcar por eso la B. Se refiere al fracaso de la Operación Barbarroja. Muy bien. En la 2. Vemos una caricatura y nos pide identificar a qué campaña de la guerra representa. A ver, ¿qué vemos en la caricatura? Pues aquí vemos a Hitler, claro, su sombrerito, su bigotito, si es que llegan a verlo. Ahí está Hitler. Muy bien. Y está indicando una dirección. ¿Hacia dónde está indicando? Hacia el este. Hacia el este. Ya, la C me dicen. Hacia el este, dice. ¿Y qué está hacia el este de Alemania? Pues está la Unión Soviética. Y mira, el suelo está medio blanco. Nieve, nieve. El frío de la Unión Soviética. Y mira, los soldados están marchando, muertos de frío, y poco a poco se convierten en cadáveres. Entonces, ¿a qué hace alusión esta caricatura? Pues, a ver, compañero, nos dijo la C. En efecto, la C, la invasión nazi a la Unión Soviética. ¿Ya? Así es, vean a Hitler, hacia dónde está señalando, hacia el este, los soldados que en el frío terminan pues muertos. Correcto, ahí está. En la 3, a ver, fue la batalla más sangrienta de la Segunda Guerra Mundial. A ver, cuando leemos estas preguntas, lo mejor es empezar por la parte final. ¿Cuáles son correctos respecto a la batalla de Stalingrado? La batalla de Stalingrado, así es, que enfrentó a los alemanes y a los soviéticos. ¿Fue la más sangrienta de la Segunda Guerra? Sí, así es, fue la más sangrienta, con 2 millones de muertos. Dio inicio a la guerra en el Frente Europeo Oriental. El Frente Europeo Oriental justamente es la zona donde se están enfrentando los alemanes y la Unión Soviética. O sea que recién a partir de esta batalla hay guerra entre Alemania y la URSS, y todos los meses anteriores, desde que se inició la Operación Barbarroja, entonces esos meses donde los alemanes mataron, ¿no?, millones de soviéticos, destruyeron, ¿no?, parte de la Unión Soviética, pues la guerra ya se había iniciado desde antes, desde que empieza la Operación Barbarroja. Por eso el punto 2 no es correcto. Representó la victoria del socialismo frente al fascismo. Sí, porque la Unión Soviética era un estado socialista y Alemania era un estado fascista, ¿sí? Fascismo alemán, nazi. Y en efecto, fue una victoria, esta batalla de Stalingrado, del socialismo. Correcto, ¿no? La Segunda Guerra Mundial en general fue la victoria del socialismo,
de la Unión Soviética, como también la victoria del capitalismo de los Estados Unidos y de Inglaterra, ¿no? Y la derrota del fascismo de Alemania, Italia y Japón. Muy bien, entonces, estos enunciados son correctos 1 y 3. 1 y 3. Ahí está. Usted ha marcado igualito que yo. Muy bien. A ver, la 4. Antes y durante la Segunda Guerra ocurrieron varios hechos políticos que fueron determinantes en el desenlace de esta guerra. Ya, o sea, la guerra acabó en el 45, sabemos, con la derrota, ¿no?, de Alemania, de Japón. Muy bien, pero ¿qué hechos se dieron previamente para que, en efecto, se genere este final de la guerra? ¿Qué sucesos aceleraron el final de la guerra, en otras palabras? A ver, el que Alemania, Italia y Japón firmen un pacto en el año 38, aunque acá no tiene mucho sentido esta afirmación, ¿ya? Están diciendo la D, a ver si es la D. Esto no tiene que ver con el final de la guerra, ¿no? En el 38 ni siquiera había empezado la guerra. Estados Unidos le negó a Inglaterra ayuda financiera y material. Estados Unidos, al contrario, le proporcionó gran ayuda financiera, ¿no?, plata y material, ¿no?, armas a Inglaterra para que pueda resistir. ¿Para que pueda resistir cuándo? Al inicio de la guerra. Y ya a la mitad, Estados Unidos entró a la guerra. Entró a la guerra llevando ya pues sus propios recursos. Entonces, esta B se refiere a la parte inicial, cuando Inglaterra recibía apoyo de Estados Unidos, pero no se relaciona en sí tanto a la parte final. El, el presidente Roosevelt de Estados Unidos perdió las elecciones en el 45. En el 45 Roosevelt era ya presidente y más bien muere en ese año. A ver, me han dicho la D tiene que ser, ya que las demás no pasa nada. El triunfo en el día D, decisivo para la victoria aliada, correcto. En el 44 se dio el desembarco aliado en Normandía, la gran batalla de Normandía, ocurrido en el día D. Esa victoria de Estados Unidos, de Inglaterra, de Canadá, etcétera, le permitieron a los aliados acelerar el final de la guerra, porque ahora los aliados atacarían desde Francia y por el otro lado la Unión Soviética desde pues su territorio en el frente oriental. Por eso, ¿ya? Por eso consideramos que la respuesta D es correcta. La batalla de Normandía aceleró el final de la guerra y eso lo vimos la semana pasada. ¿Verdadero o falso? Alemania invadió Polonia a partir de septiembre del 39. Mm, a ver, me dice la A, compañero Cruz. A ver, en efecto, dijimos que la Segunda Guerra empezó el 1 de septiembre del año 39. ¿Con qué acontecimiento? La invasión alemana a Polonia. Verdadero. Alemania invadió Bélgica, sí, también, para atacar a Francia, correcto. Recuerda que en las dos guerras mundiales, Alemania invadió a Francia, pero a través de Bélgica, ¿sí? Por Bélgica, por más neutral que era, pues fue invadida en las dos guerras mundiales. Alemania e Italia invadieron Egipto y tomaron el canal de Suez. Lo intentaron, con el Africa Corps, con Rommel, pero no llegaron a tomar el canal de Suez. Más bien fueron derrotados a la larga en la batalla, en las batallas de El Alamein. Así que el punto 3 es falso. A ver, su compañero nos dijo la A y me parece que sí. O sea, que es la única verdadero, verdadero, falso. Pero sigamos. Estados Unidos derrotó a Japón en Midway. Sí, fue la más importante batalla de portaaviones, dijimos, victoria de Estados Unidos sobre Japón. La URSS derrotó a Alemania en la batalla de Kursk. Sí, recuerda que Alemania mandó un montón de tanques para revertir su derrota en Stalingrado. Sin embargo, fracasó nuevamente ante la URSS en la batalla de Kursk. Muy bien, así que la A. La 9. A ver, nos dice
esta es una foto retocada, por cierto, cuando el ejército soviético, los rusos, tomaron Berlín, la capital de Alemania, en 1945. Y con la toma de Berlín, recordamos, acabó la Segunda Guerra Mundial en Europa, ya que Alemania era completamente invadida. Este acontecimiento, ¿qué significó? ¿Qué significó? Creo que lo acabamos de decir. Sería la C, el fin de la Segunda Guerra en Europa. Ya, no puede ser la A porque aún no había concluido toda la guerra. Aún quedaba la derrota de Japón. ¿Sí? Todavía quedarán varios meses hasta que Estados Unidos pues arroje las bombas nucleares sobre Japón y Japón se rinda, ¿no? ¿Ya? Por eso, con la toma de Berlín solo terminó la guerra en Europa, pero en Asia aún continuó unos meses. En la siguiente, a ver, lo que nos plantean es, ¿qué es lo correcto respecto a la Segunda Guerra Mundial? A ver, Francia, al ser derrotada, fue dividida por Alemania en 3 zonas. A ver, me dice la D. La D. A ver, Francia cuando fue derrotada por Alemania fue dividida en 2 zonas. ¿Recuerdas? El norte, ocupado por los nazis, y el sur, libre un tiempo, pero colaboradora de Alemania, la llamada Francia de Vichy, o de Vichy. No en 3, sino en 2 zonas. Por eso esto es incorrecto. Inglaterra diseñó e implementó la llamada Operación Barbarroja. No, esta es una operación alemana para invadir a la Unión Soviética. Japón entró en la guerra luego de la batalla de Midway. Japón estaba en la guerra hace rato, desde que invadió China en 1937. Luego Japón atacó Pearl Harbor, la base de Estados Unidos, en 1941. En cambio, Midway ocurrió todavía después. Midway fue cuando Estados Unidos, con sus fuerzas aeronavales, lograron vencer a los japoneses en esta batalla pues, decisiva para el predominio de Estados Unidos en la guerra del Pacífico. Japón ya estaba en la guerra desde antes. ¿Sí? La C no puede ser. Entonces tiene que ser la D. A ver, veamos. La industria de Estados Unidos fue determinante para la victoria, claro, con esa gran capacidad industrial de Estados Unidos, que era superior a la Japón, que era superior, ¿no?, a las varias potencias. Estados Unidos pudo proporcionar los recursos, las armas, ¿no?, por ejemplo, para que se dé la victoria. Muy bien, entonces la D es correcta. La 8, pregunta de San Marcos, a ver. En la 8, a ver, nos están hablando sobre las reuniones que los aliados tuvieron casi al final de la guerra, o al final de la guerra. En este caso nos hablan de la conferencia de Potsdam, ¿ya? Que fue una reunión en Alemania, cuando Alemania ya estaba derrotada, allá en 1945. ¿Sí? Ahí estuvieron, ¿recuerdas? Estuvieron Stalin, estuvo Churchill, pero fue reemplazado por Attlee, ya que cambió el gobierno en Inglaterra, y estuvo también Truman, ya que Roosevelt había fallecido. Entonces, allí se reunieron los vencedores y plantearon una serie de acuerdos. La A no la voy a considerar porque a pesar que hablaron sobre la ONU, la fundación oficial de la ONU se da tiempo después, unos meses después, en otra conferencia llamada la Conferencia de San Francisco, en los Estados Unidos, en 1945. ¿Ya? Esto es Conferencia de San Francisco, el nacimiento de la ONU. ¿De acuerdo? En Potsdam habían planteado el control del territorio alemán, que fue dividido en 4 partes, y que sobre esos territorios debían cumplirse 4 objetivos.
las 4D, decíamos. Desmilitarización, democratización, desnazificación y falta un D, descartelización. Descartelización, ¿qué significa? Desmantelar los oligopolios industriales. Es decir, desmantelar aquellas corporaciones industriales, aquellas grandes fábricas, aquellas grandes empresas que habían servido a Hitler, que le habían proporcionado las armas para que pues luchen. Por eso la D. ¿Ya? Muy bien. En la 9, a ver, cambios territoriales como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Cambios territoriales. Territoriales. A ver, la B, me dicen la B. Sí, la B. Porque dijimos que al inicio de la guerra, la URSS invadió Estonia, Letonia y Lituania, los países bálticos. Y a pesar que la URSS tuvo pues ese gran problema de la guerra con Alemania, al final la URSS fue uno de los vencedores. ¿Ya? Entonces, los demás aliados le permitieron a la URSS conservar Estonia, Letonia y Lituania. En efecto, estos países desaparecen del mapa europeo y volverán a aparecer recién en 1991 cuando se desintegre la Unión Soviética. En efecto, es la B. Lo del Alsacia y Lorena pues ya había quedado no superado. Austria y Hungría ya eran estados autónomos desde que acabó la Primera Guerra Mundial. Alemania, bueno, fue dividida, quedó dividida en dos estados desde 1949, la RCA y RDA, pero no en tres como acá dice. La última, a ver, dice, fueron un conjunto de procesos jurisdiccionales. Procesos jurisdiccionales, ya juicios. Dice que hicieron los aliados después de la Segunda Guerra Mundial. Dijimos que aquellos líderes del partido nazi que no se habían suicidado, que no habían sido asesinados durante la guerra, pues, a ver, me dicen Cruz, Cisneros, me dicen la A, ellos fueron sometidos a unos famosos juicios en la historia que fueron preguntas de examen de San Marcos no hace mucho. A estos juicios, en efecto, se les llama los juicios de Nuremberg. En la ciudad de Nuremberg, donde Hitler había establecido las primeras leyes contra los judíos, en este lugar se enjuició a los nazis justamente por el genocidio contra los judíos, ¿ya? Y se les condenó bajo una categoría jurídica nueva para ese tiempo, llamada pues crímenes contra la humanidad, o crímenes de lesa humanidad como los conocemos también actualmente. En cambio, los juicios de Tokio son los que aplicaron a los jefes de Japón, ¿ya? Tras esta Segunda Guerra Mundial. Muy bien, entonces, de esta manera, dejamos esta parte y ahora sí vamos con la clase que corresponde, la Guerra Fría. Listo, muchachos, la Guerra Fría. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Ha terminado la Segunda Guerra Mundial, allá en el año de 1945, y se inicia en ese mismo año un nuevo periodo caracterizado por el choque entre dos gigantes, dos superpotencias, los dos países más poderosos que emergieron de la Segunda Guerra Mundial. ¿A qué países me refiero? Pues por acá creo que identificamos la bandera de los Estados Unidos de América. Y por acá la bandera de la Unión Soviética, ¿sí? Con sus estrellitas, el color rojo. Faltó aquí la hoja y el martillo, ¿eh? Así es. La Guerra Fría viene a ser pues un periodo en el que, en el que pues estas dos superpotencias van a chocar, ¿ya? Van a enfrentarse, pero no militarmente, pero sí en todos los demás aspectos, en el aspecto no político, ideológico, económico, etcétera, ¿ya? Tecnológico, científico.
pero no en una guerra real, ¿ya? Entonces, a esto le llamamos Guerra Fría, ¿ya? Y hasta ahora se utiliza la expresión Guerra Fría para llamar a un enfrentamiento, pero que no sea armado, ¿ya? Así es, por eso tal vez deberíamos de colocar Guerra Fría entre comillas, porque no fue una verdadera guerra, no fue, pues, eh, no se utilizaron armas. Estados Unidos y la URSS no se enfrentaron de manera directa, ¿ya? Con armas. No, el enfrentamiento fue de otro tipo, ¿ya? Rivalidad, no tensión, pero no hubo una guerra directa. Por eso se utiliza el término Guerra Fría. Sí, chicos, me están preguntando que no están estas diapositivas en el intranet. Es cierto, ya me van a disculpar, pero ni bien terminemos, pues hay un espacio por ahí, lo voy a subir. ¿Ya? De todas maneras les he enviado pues todo el año estas diapositivas para que ustedes lo tengan, lo lean. Claro, también hay que leer pues otros materiales, ¿no? Libros, hay que navegar por internet para informarnos, hay que ver documentales, ¿no? Así es, todo para estar preparados para nuestro examen de admisión. Muy bien. Entonces, decimos que la Guerra Fría fue un periodo, ¿ya? De fuerte tensión entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Este periodo se inició en, a ver, este periodo se inició, aquí se ve mejor, se inició en 1945. ¿Qué pasó en ese año? Pues finalizó la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra, Estados Unidos y la Unión Soviética fueron aliados. Aliados. ¿Por qué aliados? Porque tenían a un mismo enemigo, Alemania, el Tercer Reich. Pero ahora que en el 45 Alemania ya ha sido derrotada, entonces Estados Unidos y la Unión Soviética no van a poder mantener esa alianza, esos pactos, esa, pues, ¿no? Esas relaciones, porque en el fondo eran enemigos, ya que Estados Unidos defendía un tema, un modelo eh, opuesto al que defendía la Unión Soviética. Sabemos que Estados Unidos, pues, defendió el capitalismo, ¿ya? En cambio, la Unión Soviética defendió el socialismo o comunismo, que eran distintos. Por lo tanto, esa alianza no podía mantenerse con el tiempo, ¿ya? Van a romper acá sus buenas relaciones y se van a volver ahora enemigos. En sí, eran enemigos en el fondo. Inclusive desde antes ya habían chocado Estados Unidos y la Unión Soviética. Recordarán que cuando Lenin recién estaba fundando la Unión Soviética, después de la revolución de 1917, Estados Unidos fue uno de los países que apoyó la guerra civil, es decir, apoyó a los que querían aplastar la revolución de Lenin, apoyó al ejército blanco, como vimos antes. Así que de ese tiempo vemos pues que Estados Unidos y la naciente Unión Soviética eran enemigos, ¿ya? Pero ahora van a ser claramente enemigos. Entonces, esto empezó en 1945 y la Guerra Fría se extiende hasta 1991. Que tenemos 46 años de Guerra Fría, ¿ya? Y en estos cuarenta y tantos años se dieron diferentes sucesos. Ya hubieron conflictos, hubieron revoluciones, hubieron golpes de Estado, hubieron muchas cosas que tenemos que estudiar pues hoy y la próxima semana. ¿Y qué pasó en el año 1991 para que finalice la Guerra Fría? Pues en ese año, uno de estos dos gigantes colapsó, se desintegró, abandonó el sistema que había defendido años atrás. ¿Qué gigante cayó? Pues la Unión Soviética. En el 91 desapareció la Unión Soviética. En la actualidad existen 15 países que fueron parte de la Unión Soviética.
15 países que nacieron con la desintegración de la Unión Soviética. El más grande e importante de estos países exsoviéticos es, por supuesto, Rusia, la Federación Rusa, que conocemos pues en nuestro tiempo, ¿sí? Con Vladimir Putin. Obviamente no es lo mismo hablar de la Rusia actual de la Unión Soviética, porque la Rusia actual no es ya socialista o comunista, es capitalista. Muy bien, entonces decimos que la Guerra Fría fue un periodo de fuerte tensión entre estos dos grandes. Y esto generó que el mundo se divide en dos bloques, porque una gran parte de los países, la mayoría probablemente, eh, se alinearon con Estados Unidos. Y otra parte del mundo se alineó con la Unión Soviética. Entonces tenemos a un mundo dividido en dos, ¿ya? En un bloque dirigido por Estados Unidos, que llamaremos el bloque occidental o el bloque capitalista, y otro bloque que va a estar pues con la Unión Soviética. Le llamaremos el bloque oriental o el bloque comunista. Y si vemos a un mundo dividido de esa manera, en dos, podemos hablar de un mundo bipolar. Un mundo bipolar. A esta Guerra Fría le conocemos también como el mundo bipolar. ¿Por qué? Por la existencia de una bipolaridad. ¿Ya? Correcto. Origen. Esta fue una pregunta ya antigua de la Universidad de San Marcos. Se considera que una reunión es la que dio origen a la Guerra Fría. ¿Cuál es esta reunión? La conferencia de Yalta. Yalta, en febrero del año 45, es decir, poco antes de la derrota de Alemania, ¿ya? Pero en el 45 de todas maneras. ¿Quiénes se reunieron en Yalta? A ver, por acá vemos que en Yalta, Yalta es una ciudad en Crimea. Crimea es una península que está en el Mar Negro, eh, en la Unión Soviética, ¿ya? Hoy en Rusia, ¿no? Allí se reunieron los tres grandes, es decir, los tres líderes de los países más fuertes que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Tenemos a Churchill, que fue, como sabemos, el primer ministro de Gran Bretaña o Inglaterra. Tenemos a Franklin Roosevelt, que era el presidente de los Estados Unidos, que para Yalta todavía estaba vivo. Churchill todavía era el primer ministro, luego ya cambiarán las cosas para la conferencia de Potsdam, que se dio unos meses después. Y Stalin, que era el gobernante de la Unión Soviética. ¿Ya? Acá aparecen sonriendo porque los políticos pues se muestran así, pero en el fondo pues están maquinando, ¿no? Sus intereses. ¿Por qué se considera la conferencia de Yalta a esta reunión como la que da origen a la Guerra Fría? Ajá, están sonriendo en la foto, pues así hacen, ¿no? Así hacen, sonríen los políticos, pero pues, ¿no? Están deseándole qué cosas pues al otro, ¿no? Aquí hay dos que son aliados. Churchill y Roosevelt son aliados porque defienden el capitalismo frente a Stalin, que es pues el rival, ¿no? Ya que Stalin defiende el socialismo, comunismo, ¿no? En este momento están juntos porque Alemania aún no había sido derrotada en la conferencia de Yalta. En la conferencia de Yalta más bien ellos estaban planificando el ataque final contra Alemania, ¿ya? Pero no solo eso. Recordamos que eh, Europa estaba en guerra y que la Unión Soviética había ocupado militarmente Europa Oriental. Y Estados Unidos, Inglaterra y los demás habían ocupado Europa Occidental. Ambos se acercaban pues a Alemania para derrotarla. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que en Yalta se va a conversar, se va a discutir, porque al inicio no se ponían de acuerdo, sobre qué va a pasar con esta Europa. ¿Qué va a pasar, no? Entonces, prácticamente lo que hablaron en esta reunión marcó la división de Europa
en dos. En la zona donde la Unión Soviética había ocupado, pues surgirán estados socialistas, aliados de la Unión Soviética. En cambio, en la Europa, que había sido ocupada militarmente por Estados Unidos, Inglaterra, pues los estados allí seguirán siendo estados capitalistas. Pues en la conferencia de Yalta, ellos van a discutir justamente sobre esto, ¿ya? Van a permitirle a la Unión Soviética mantenerse en Europa Oriental con tal que haga elecciones libres. Stalin dirá, sí, por supuesto, pero realmente hubieron elecciones en estos países de Europa Oriental, pues no, elecciones así como los conocemos acá en Occidente, no, ¿ya? Y tal vez el punto más importante en Yalta era sobre el futuro de Alemania, el futuro de Alemania, ¿ya? Esto lo planteamos la vez pasada. Dijimos que Alemania en Yalta fue dividida en cuatro zonas, ¿ya? En la conferencia de Yalta se acuerda que cuando Alemania sea derrotada, sea dividida en cuatro sectores. Una para Gran Bretaña, otra para la Unión Soviética, otra para Estados Unidos y otra para Francia. Dijimos la vez pasada que la Unión Soviética con Stalin planteaban un reparto entre tres, porque Francia no había hecho lo suficiente para ser considerado aquí. Ni siquiera el gobernante de Francia estaba en la reunión, ¿sí? El gobernante de Gaulle, ¿ya? Así que Stalin dijo, no, entre tres, denme mi tercio de Alemania. Los otros dijeron, no, hay que incluir también a Francia. Stalin dirá, está bien, si quieren incluyan a Francia, pero a Francia le van a dar eh, un pedazo del territorio de ustedes. Yo conservo mi tercio. Y así Gran Bretaña y Estados Unidos tuvieron que darle pues una parte de las zonas que le correspondía a Francia. De ahí que la Unión Soviética tenga un tercio, en cambio los otros tengan menos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, se había planteado la división de Alemania en cuatro zonas. Ahí está, ¿no? Pero como vemos, ellos discutieron sobre cuál iba a ser el futuro de Europa, el futuro de Alemania, ¿ya? ¿Qué zonas iban a ser, pues, capitalistas, socialistas? De ahí que, si entendemos a la Guerra Fría como una división del mundo ¿no? Dos zonas, capitalista y socialista, entonces esto lo vemos desde la conferencia de Yalta. Muy bien. Causas. ¿Por qué se da la Guerra Fría? A ver, hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, el único país socialista o comunista era la Unión Soviética. Pero ahora vemos que varios países de Europa Oriental también se han vuelto socialistas. Y también países de Asia. Entonces, el socialismo-comunismo está expandiéndose por Europa, por Asia, pronto será por África, inclusive por América, cuando se dé la Revolución Cubana o la Revolución Nicaragüense. Entonces, había el temor a que el comunismo se expanda mundialmente. ¿Y quiénes eran los que tenían ese temor? Pues estamos hablando acá, dice Occidente, es decir, Europa Occidental, América, sobre todo Norteamérica, Estados Unidos, van a tener el temor a que el comunismo se expanda por el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué tienen temor ellos? Porque recuerden, cuando un país se vuelve socialista o comunista, se elimina la propiedad privada de los medios de producción. ¿Y quiénes son los perjudicados con esto? Pues la burguesía, los empresarios. Así que la burguesía va a estar pues radicalmente opuesta a que el comunismo se expanda y llegue a sus países. ¿Qué había que hacer? Pues hacer que sus gobernantes, hacer que sus militares eviten que el comunismo siga expandiéndose. Algo así como cuando triunfó la Revolución Francesa,
y la ideología liberal se expandía por Europa, con Napoleón, ¿ya? ¿Y qué hicieron los absolutistas? Trataron de detener esto. Igual entonces, el, los capitalistas van a buscar detener la expansión de los comunistas, ¿ya? Acá en la caricatura, pues, se ve a Estados Unidos, tío Sam, ¿ya? Y acá al otro lado, pues, este oso que va a representar a la Unión Soviética, está con la hoja y el martillo, ¿no? Con la bandera de la URSS, pues que están colocando sus fichas en el mundo, ¿ya? Tratando, pues, uno de avanzar, el otro puede detenerlo, ¿no? Muy bien. Ahora, a la larga, estas dos superpotencias van a querer la hegemonía mundial. Es cierto, la Unión Soviética defiende un modelo que supuestamente busca solo justicia social, sin embargo, con el tiempo la Unión Soviética va a querer tener la hegemonía mundial, va a querer, ¿no?, desplazar a Estados Unidos en ese liderazgo, ¿no? Por eso decimos que otra causa es la disputa hegemónica entre ambas superpotencias. Características. A ver, a pesar que se llama Guerra Fría, no fue una guerra real. Estuvieron a punto de entrar en una verdadera guerra en varios momentos. Sin embargo, nunca lo hicieron. La guerra que falta en la historia es la guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Ya, hoy diríamos la guerra entre Estados Unidos y Rusia. Pero esta guerra no se ha dado, ¿ya? No se ha dado una guerra así directa, no frontal, ¿no?, armada entre ellos. Por eso decimos que la Guerra Fría nos trae un enfrentamiento no bélico, no bélico, ¿ya? Entonces ellos se enfrentan en diferentes cosas, compiten en todo, ya llegan a odiarse, a querer la destrucción del otro, pero no llegan a enfrentarse directamente. Muy bien, así es. Se esperaba entonces que la Guerra Fría se convierta en una guerra caliente, entre comillas, es decir, en la tercera guerra mundial. ¿Y por qué motivo no llegó a darse la tercera guerra mundial en tiempos de la Guerra Fría? Esta fue una pregunta de San Marcos. O sea, ¿por qué no hubo una tercera guerra? Si habían motivos, habían odios, ¿por qué no llegó a darse la tercera guerra mundial? Sí, ya, compañera, no, compañero, está planteando pues que en efecto están saliendo de una guerra, ¿ya? Y quieren entrar a otra, ¿sí? Así es. Hasta en el mismo 45 pudo haberse dado la Tercera Guerra Mundial, pero en ese momento era difícil porque verás que Inglaterra, Francia estaban muy golpeados por la Segunda Guerra Mundial. Además, los Estados Unidos tenían una ventaja, sí, tenían la bomba atómica. En el 45 solo Estados Unidos tenía la bomba atómica, pero era difícil producir las bombas atómicas. Tardaba, ¿no? Demoraba su producción para producir algunas bombas, ¿ya? Y con solo dos bombas no podías derrotar a la Unión Soviética, ¿ya? Porque es gigantesco este país. Necesitabas más bombas si querías destruir a la Unión Soviética, pero esto demoraba en ese tiempo. Así que no se dio la tercera guerra inmediatamente después de la segunda guerra. Y cuando ya pasaron los años, ya pasaron 4 años de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué ocurre? Que Estados Unidos tenía ya más bombas atómicas, pero la Unión Soviética logró crear sus bombas atómicas también. Es decir, la Unión Soviética, allá para el año 1949, le empata a los Estados Unidos. Un empate atómico, ¿ya? Y así con el tiempo, los dos van construyendo muchas bombas nucleares o atómicas, ¿ya? De tal manera que se considera que había un equilibrio entre ellos basado en armas nucleares. Este empate atómico, como le estoy llamando, evitó la Tercera Guerra Mundial. Si uno de ellos no tuviera la bomba atómica, yo creo que ya se habría dado la Tercera Guerra,
porque el que lo tenía, Estados Unidos, habría aplastado a la Unión Soviética. O si uno tiene poquito y el otro tiene miles de bombas nucleares, también se habría dado la Tercera Guerra Mundial. Pero el empate atómico, el que tengan casi lo mismo en arsenal nuclear, hizo pues que ninguno de los dos se atreviera a atacar al otro, por temor a lo que se ha llamado la mutua destrucción asegurada. ¿Ok? Entonces, eso sería la respuesta, ¿no? Curiosamente, las armas nucleares evitaron la Tercera Guerra Mundial, ¿ya? Curiosamente, ¿no? El temor a ser atacado, ¿no? De esa manera, ¿no? Muy bien. Sin embargo, a pesar que Estados Unidos y la URSS no se enfrentaron de manera directa en una tercera guerra mundial, sí se dieron conflictos locales, no mundiales, sino locales. Por ejemplo, la guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur, Vietnam del Norte contra Vietnam del Sur, conflictos locales, donde las superpotencias estuvieron detrás, empujando estas luchas. Estados Unidos apoyó a Corea del Sur, la Unión Soviética a Corea del Norte, ¿no? Por ejemplo, eso lo veremos la próxima semana, estas guerras que estamos indicando. Igual, hicieron golpes de Estado. Algunos golpes fueron de izquierda, apoyados por los soviéticos. Otros golpes fueron de derecha, apoyados por los Estados Unidos, ¿ya? Para derrocar a un régimen pues, que no les gustaba, ¿ya? Y así entonces se dieron conflictos, choques políticos, pero no una tercera guerra mundial. Y menos mal que no se dio la tercera guerra. Bien, ya hemos mencionado la bipolaridad mundial, el choque ideológico, así es, porque en Occidente había triunfado la ideología liberal, el liberalismo que antes estudiamos. En el aspecto económico se había construido pues un capitalismo de libre mercado, ¿ya? Y en el aspecto político, una democracia liberal, una democracia burguesa, con elecciones donde participaban varios partidos políticos. Y la gente pues iba a votar, ¿no? En cambio, en Oriente, me refiero pues a la Unión Soviética, ¿no? Países de Asia, de Europa Oriental, triunfó en gran parte de esas zonas pues la ideología comunista. Ideología que habíamos llamado el marxismo-leninismo, el socialismo científico, ¿ya? También le podemos llamar el comunismo. El comunismo. Como sabemos, el comunismo eh, auspicia revoluciones sociales para instaurar un Estado socialista, conocido como la dictadura del proletariado. Y en ese Estado socialista lo que se hace es eliminar la propiedad privada de los medios de producción. ¿Ya? ¿Y para qué se hace eso? Para crear una sociedad comunista, es decir, una sociedad sin clases sociales, cosa que no llegó a darse, pero ese era su objetivo. Por eso, a la Unión Soviética yo le llamo un Estado socialista, pero también le puedo llamar un Estado comunista porque su objetivo era el llegar al comunismo. No ocurrió, pero era su objetivo. ¿Está bien? De ahí que me estés escuchando llamarles socialistas o comunistas. Eran socialistas, ¿ya? Pero querían seguir un paso más que el comunismo. En nuestras clases anteriores hemos dicho que el socialismo era, el Estado socialista era solo una transición hacia el comunismo. Correcto. Muy bien. La carrera armamentista, así es, centrada en las armas nucleares, porque si bien es cierto, los aviones, tanques, barcos, ¿no? Submarinos son importantes, ya, pues en este tiempo, las armas nucleares eran lo fundamental, ¿no? Para ganar una guerra o al menos disuadir al enemigo para que no te ataque. ¿Y qué es esta caricatura? Acá están, ¿no? Esto que están los americanos, por acá los soviéticos, y cada uno tiene armas nucleares, ¿ya? Bombas atómicas, ¿no? O bombas de hidrógeno inclusive, que son más poderosas. Sin embargo, a pesar de que tienen armas nucleares, se arrojan flechas, ¿ya? Entonces la caricatura nos expresa, pues, el que por más arsenal que ellos tenían,
nuclear, no se atrevieron a utilizarlas. Era solo para disuadir al otro para que tampoco haga un ataque nuclear, ¿no? Y las luchas en Corea, en Vietnam, etcétera, fueron luchas con armas convencionales. Es decir, pues no con ametralladoras, con tanques, con aviones, con barcos, pero no con armas nucleares. Sabemos que la única guerra donde se ha utilizado armas nucleares es la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ¿cuántos años han pasado? No se ha vuelto a dar una guerra con estas armas. Y menos mal. Pero, ¿qué pasará en el futuro? No sabemos, ¿no? Bien, sigamos. El telón de acero. ¿Qué es esto? Ah? Acá es una caricatura sobre el telón de acero. A ver, dijimos que Europa estaba dividida, ¿ya? Estados Unidos versus Perú. ¿Ya? Ah, no. Ya, además, Perú es un socio de Estados Unidos, un aliado menor de Estados Unidos. ¿Por qué va a haber una guerra Perú-Estados Unidos? Al contrario, ¿no? Si se daba la Tercera Guerra Mundial, pues Perú iba a estar al lado de Estados Unidos. Ya, claro, no tenemos bombas atómicas, pues así es, ¿no? Ya, pero de algo, ¿no? De alguna manera, menos mal que no pasó nada de esto. A ver, y si pelearan Estados Unidos-China, ¿de qué lado se pondría, pues, en nuestro tiempo, ¿no? ¿De qué lado se pondría Perú, ¿no? Estados Unidos-Rusia, Estados Unidos-China, pues, mm, habrá que ver, ¿no? Habrá que ver. Ya, a ver, vemos acá a Europa, ¿ya? A la Europa de la Guerra Fría. ¿Está bien? A ver, como vemos, está pintada de dos colores, bueno, dos tonalidades, uno rojo y otro azul. ¿Ya? ¿Por qué? Porque justamente esto nos muestra que habían países socialistas, los rojos, y capitalistas o liberales, los azules. ¿Ya? Muy bien, ahí está, ¿no? ¿Qué países de Europa eran socialistas? A ver, veamos. La Unión Soviética, que era el papá de ellos. Está Polonia, ¿ya? Ahí está, Polonia. Está la RDA, así es, la República Democrática Alemana. En un momento mencionamos algo. Ah, ya, me están preguntando por qué dentro de la RDA hay un punto azul. Sí, lo que pasa es que este punto azul es Berlín Occidental. Es decir, una mitad de Berlín que era capitalista. Por eso está pintado de azul, ¿ya? Por algo existirá un muro de Berlín para separar la mitad de Berlín que era socialista de la otra mitad que era capitalista. Esto lo vamos a ampliar luego, ¿ya? Ya, estamos viendo a la RDA, que era socialista, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, que eran socialistas. También eran socialistas Yugoslavia y Albania. Pero, profe, ¿por qué están de un color, ya? No es del mismo rojo que el otro. Ah, porque mientras Polonia hasta Bulgaria fueron aliados indiscutibles de la Unión Soviética, Yugoslavia y Albania se mantuvieron al margen. Es decir, no es que todo país que sea socialista tenga que ser necesariamente aliado de la Unión Soviética. Puede ser socialista y ser neutral, ¿ya? Como ocurrió con Yugoslavia y con el tiempo con Albania también. ¿Ya? En el lado capitalista, en Europa, ¿a quiénes vemos? Pues ahí están, ¿no? A Noruega, el Reino Unido, que hemos llamado también Gran Bretaña, Inglaterra, Bélgica, los Países Bajos, Holanda, la República Federal Alemana, Francia, Portugal, Italia, Grecia, Turquía, así es. Y hay otros que también son capitalistas, pero están con un azul más claro, ¿no? Celestito. España, Suiza, Austria, Irlanda, Suecia, Finlandia, que también son capitalistas. Pero ¿por qué están de ese color? Porque eran capitalistas, digamos, neutrales. Suiza,
sido neutral, pues, ¿no? Siempre, ¿no? Austria fue establecida como neutral como efecto, digamos, de la Segunda Guerra Mundial. España era neutral en este tiempo, al inicio de la Guerra Fría, porque España no era capitalista liberal, sino era capitalista fascista. Recuerda que en España había una dictadura de Francisco Franco. España siguió siendo fascista a pesar que se dio la Segunda Guerra Mundial. Ya cuando muere Franco y cae el fascismo español y se democratiza España, entonces España ya será, pues, ¿no? Considerado dentro, ¿no? De este grupo de los capitalistas liberales. Y así, ¿ya? Muy bien. ¿Y qué es esto que hemos llamado el telón de acero o la cortina de hierro? Pues, ¿ves esta frontera? Esta frontera, ¿ya? Que separa a los comunistas de los capitalistas en Europa. La frontera empieza desde acá, ¿no? La frontera entre Finlandia y la Unión Soviética, ¿ya? Entonces se extiende por el mar Báltico y así por Alemania, ¿no? ¿Ya? Ahí está. Muy bien, hasta el Mar Negro, ¿no? Y por acá continúa, por acá sigue la línea, en la frontera de Turquía y la Unión Soviética. Ahí está, ¿no? Muy bien. Ahora, la línea, algunos lo hacen por acá, por aquí, ¿ya? La línea llega hasta acá, porque Yugoslavia era socialista. En este caso, quien ha hecho esta línea, ha colocado la línea por acá, porque Yugoslavia sí se relacionaba con los países capitalistas, a pesar que era socialista. ¿Ya? En cambio, Hungría, Polonia, la Unión Soviética no se relacionaban con los capitalistas porque sabemos eran enemigos. ¿Ya? Entonces, en sí, este telón de acero es esta frontera que parte Europa en dos, ¿ya? Que separa la zona socialista de la zona capitalista. ¿De acuerdo? El telón de acero. Esta expresión lo difundió el ex primer ministro de Inglaterra, Winston Churchill, que estaba vivo, ¿no? ¿Ya? Entonces él en una conferencia en Estados Unidos habló, pues, dijo que desde el Báltico hasta el Adriático ha caído sobre Europa un telón de acero. ¿Ya? Y en esta, ¿no? imagen, esta caricatura, pues, acá estaría, ¿no? El telón de acero. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Como si fuera un muro. Y en efecto había un muro, ¿no? Aquí está acá, no son admitidos. ¿Quiénes? Los capitalistas no son admitidos. ¿Por orden de quién? De Joe. Le decían el tío Joe a Stalin. ¿Ya? Y por ahí ves, pues, hasta está una bandera de la Unión Soviética por acá, ¿no? Así que Europa estaba dividida en dos mundos en ese tiempo. Eso es la bipolaridad, justamente. Y no solo Europa, todo el mundo estaba dividido. No había muros en todas partes, pero el mundo estaba partido, como se ve en esta imagen. ¿Ya? Que vemos acá, ya sabes, el color azul, capitalismo, y el color rojo en sus tonalidades que encuentres es socialismo. No solo Europa estaba dividida, también África, como vemos, hay zonas neutrales, por supuesto. América, prácticamente toda era capitalista. Ah, mira, Perú también está de azul. Perú también era capitalista, ¿no? Perú nunca ha sido socialista o comunista. Acá tal vez Cuba no se ve, pero Cuba está de rojito, porque desde 1961, con Fidel Castro, Cuba se volvió socialista. Igual pasa en Asia, ¿no? Acá está China, ¿no? Mongolia, que fueron socialistas. La India también fue socialista, pero no, digamos, como la Unión Soviética, ¿no? En Europa hoy diferencian, pues el comunismo es esa, ¿no? El sistema radical y el socialismo un sistema moderado, ¿no? Muy bien, entonces vemos que el mundo estaba de esa manera dividido en tiempos de la Guerra Fría. ¿Ya? Muy bien, entonces el mundo, Europa, ahí está. Muy bien, dos bloques, el bloque occidental y el bloque oriental. El occidental liderado por los Estados Unidos. A pesar que los países eran independientes, había pues fuerte presión. Estados Unidos no era el, ¿no? de los dólares, era, ¿no? el de las armas,
el de la bomba atómica, así que había presión de Estados Unidos. Así que decimos que el bloque occidental tenía pues su centro, su capital en, ¿no?, la capital de Estados Unidos, en la Casa Blanca, digamos, donde estaban los presidentes de Estados Unidos. Y en el lado del bloque oriental, pues, por más que Polonia, Checoslovaquia, Hungría eran considerados países independientes, se les ha llamado países satélites de la Unión Soviética. Satélites, ¿sí? Ajá, que están girando en torno, pues, a la Unión Soviética porque dependen de esta, ¿no? Así le llamaron los capitalistas, ¿no? Le llamaron países satélites a estos países socialistas de Europa Oriental. Y su centro, pues, era la URSS, o podemos decir Moscú, o el Kremlin, donde estaban, pues, ¿no?, los gobernantes de la Unión Soviética. En el bloque occidental, pues, vemos economías capitalistas. Y sabemos que el capitalismo se basa en la propiedad privada de los medios de producción. Es decir, las empresas, los bancos, son propiedad, pues, de ciertos individuos, ¿no?, muy ricos, a los cuales llamamos, pues, ¿no?, burgueses o oligarcas. Y en estas economías capitalistas existía libre mercado, donde el Estado intervenía mínimamente. Depende de qué momento, ¿no? Cuando predominó el keynesianismo, intervino más; cuando ya luego vino el neoliberalismo, pues intervino menos. En cambio, en el bloque oriental vemos economías socialistas. ¿Por qué socialistas? Porque los medios de producción, las empresas, ¿no?, han sido socializadas. La tierra, todo esto, ya no es propiedad individual, privada, sino social o estatal, también podemos decir, ¿no?, propiedad estatal. Así que el Estado es el dueño de las empresas en el bloque oriental. Y aquí el Estado obviamente interviene en la economía, porque es el dueño de las empresas, de la tierra. Así que acá no hay libre mercado, sino hay una planificación estatal. El Estado planifica. En la Unión Soviética, pues habían planes quinquenales. Entonces, en estos 5 años que vienen, pues vamos a producir tanto, vamos a invertir en esto. Muy bien, ¿no? A diferencia, pues, en el mundo capitalista, donde pues el Estado no hace eso, no se encarga de planificar la producción. En la Unión Soviética, sí. Así que eran modelos económicos distintos. La principal diferencia que yo encuentro, pues, es propiedad privada en el mundo capitalista, propiedad social en el mundo socialista. La ideología liberal en el bloque occidental. Ya sabemos que el liberalismo se centra en la defensa de las libertades. De ahí que se propagandice que en Estados Unidos, en el mundo capitalista, existía un mundo libre, donde el individuo es libre, ¿ya? Libre para, para hacer de todo, ¿no? ¿Ya? Para invertir, abrir un negocio, libre para intervenir en la política, libre para predicar, no sé, cierta religión, libre, ¿ya? Y esta libertad, decían los capitalistas, no existía en el bloque oriental, no existía en la Unión Soviética, ¿ya? Que la Unión Soviética es un país totalitario, donde no hay libertades. Muy bien, en el bloque oriental, entonces se defiende una ideología comunista, ¿ya?, donde la libertad no es, digamos, lo que más se atienda, sino la justicia social. Es decir, terminar con las injusticias socioeconómicas, como a través de un reparto equitativo de la riqueza. Entonces, mientras en el mundo occidental se hablaba más de libertad, en el mundo oriental o socialista se hablaba más, pues, de igualdad. De igualdad. De tal manera que el Estado debería repartir la riqueza de igual forma a la gente, ¿ya? Entonces uno tenía, pues, ¿no?, un departamento con muebles, con cosas, igual, pues, que el vecino, igual que el otro vecino y que el otro vecino, ¿no? A diferencia en el mundo capitalista, pues, donde, pues, quien tiene más, obviamente tiene más o tiene mejor. Bien,
En el bloque occidental hablamos de democracias. Se habla de democracia, de una democracia liberal o burguesa. ¿Sí? Decía Estados Unidos que en su país, pues, estaban permitidos que se formen partidos políticos, que compitan en elecciones y la gente, pues, votaba, ¿no?, por uno de ellos. Esta es la democracia, pues, liberal, ¿no?, burguesa que Estados Unidos defendía y que existe en nuestro país. Nuestro país es una democracia liberal, ¿no? Eh, Muy bien, y Estados Unidos decía que en la Unión Soviética había dictadura, porque allí no habían elecciones. Allí no se permitían la existencia de varios partidos. En la Unión Soviética solo había un partido, el Partido Comunista. ¿Ya? ¿Y qué responde la Unión Soviética? Que ellos sí son democráticos. ¿Ya? Ellos hablan de una democracia popular, de una democracia real. Más bien, la Unión Soviética considera que en Estados Unidos y en los capitalistas hay dictaduras burguesas, porque a pesar de que hay elecciones, la gente termina eligiendo a un rico o a otro rico, ¿no? A un oligarca o a otro oligarca, no a la clase trabajadora. Así que en la Unión Soviética se habla de una democracia popular. Mm, pues ya, sin embargo, eh, se mantiene un solo partido y los que están en la cúpula de ese partido son los que ejercen el poder. Entonces, ¿realmente era una democracia? ¿Realmente es una democracia también la liberal o burguesa? Pues ya es un debate extenso, ¿no? ¿Ya? Entonces eran maneras de entender la democracia. La democracia que hoy nosotros defendemos o no consideramos es la democracia liberal. ¿Ya? Existió otra democracia popular que defendió la Unión Soviética. La doctrina Truman. A ver, ¿ustedes recuerdan que Estados Unidos no se metía al inicio de las guerras? Estados Unidos entró ya a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial después que esta se inició. Ujú. Pero ahora Estados Unidos va a estar presente ya en todas partes, en todas las guerras, en todo lo que suceda, Estados Unidos va a estar interviniendo de manera indirecta, directa, ¿no?, con plata, con armas, pues de alguna forma. Pues a esto le llamamos la doctrina Truman, a esta política de intervención de los Estados Unidos en el mundo. ¿Qué Estados Unidos va a meterse en los sucesos del mundo? Pues para contener el avance del comunismo. El comunismo avanzaba por Asia, Estados Unidos se mete, manda tropas a Corea del Sur, a Vietnam del Sur, ¿ya? Estados Unidos, perdón, el comunismo llega a América, pues con la Revolución Cubana, pues, Estados Unidos va a buscar, ¿no?, que caiga Fidel Castro, ¿no? Y así, ¿no? Intervención. ¿Ya? Llega un presidente socialista en Chile, Allende, entonces Estados Unidos va a promover un golpe de Estado, ¿no?, de Pinochet contra Allende, ¿no?, para que Chile se alinee nuevamente, pues, al capitalismo, ¿no? Entonces, esta política de intervención norteamericana, pues, le llamamos doctrina Truman. ¿Y por qué Truman? Porque fue Truman, en 1947, el que justamente plantea esto. ¿Qué dice Truman? En este tiempo, en Grecia, ocurría una guerra civil. Grecia, un país del sur de Europa, tenía un gobierno procapitalista, ¿ya? Un gobierno procapitalista. Pero había un movimiento comunista que buscaba tomar el poder. Ese movimiento comunista estaba, pues, ¿no?, apoyado por la Unión Soviética. Entonces, Grecia vivía una guerra civil. Entonces, ¿qué cosa dice Truman? Dice, creo que la política de Estados Unidos debe ser el apoyar a los pueblos libres. A Grecia, a la Grecia capitalista le está llamando, pues, una Grecia libre, un pueblo libre. Apoyar a los pueblos libres que están resistiendo los intentos de subyugación por minorías armadas o por presión exterior. Presión exterior, ¿cómo lo entiendes? La Unión Soviética, Stalin. ¿Ya? Así que Estados Unidos mandó armas, mandó recursos, mandó plata a Grecia
para que no triunfe ese levantamiento comunista que estaba viviendo en ese tiempo. Ahora, eso también pasó en Turquía, pero Grecia y Turquía, ¿sí? Eh, Están en Europa. Turquía, bueno, es un país euroasiático. Está en Europa. Estados Unidos, ¿qué tenía que hacer en Europa? ¿No creen que esa era la zona de Inglaterra y Francia? Sí, pero justamente Inglaterra le dijo a Estados Unidos, mira, no tengo las fuerzas, no tengo ya los recursos para seguir apoyando al gobierno griego. De alguna manera Inglaterra le da la posta a Estados Unidos. Ahora tú encárgate, tú tienes los recursos. Inglaterra fue más golpeada, pues, igual Francia en la Segunda Guerra Mundial que Estados Unidos. Recuerda que en la Segunda Guerra Mundial a Estados Unidos pues no le cayó ninguna bomba en su territorio americano, ¿ya? Porque en Hawái sí cayeron bombas, ¿no? Pero Hawái pues está más allá, ¿no? Así que Estados Unidos reemplazó a Inglaterra y a Francia en, pues, en, digamos, el apoyo a los aliados capitalistas en Europa. Esta intervención de Estados Unidos en Grecia y Turquía, ¿qué cosa evitó? Que estos países se vuelvan socialistas. Como vemos, acá está Grecia y acá está Turquía, que son capitalistas, aliados de Estados Unidos. ¿Por qué? Por la intervención norteamericana. Si no hubiera entrado Estados Unidos, tal vez hubieran ya ganado esos movimientos comunistas y de esta manera Turquía y Grecia habrían sido también comunistas. Entonces, aquí empezó la llamada doctrina Truman, cuando Estados Unidos interviene en esos países. Pero después va a intervenir en más cosas, con el Plan Marshall, con la creación de la OTAN, con la guerra de Corea, en Vietnam. Entonces, cada vez que interviene Estados Unidos, decimos, ah, se está aplicando la doctrina Truman. Bien, tenemos al Plan Marshall. 3 veces pregunta de admisión de la Universidad de San Marcos. El Plan Marshall. A ver, Marshall por George Marshall, que era secretario de Estado del presidente Harry Truman. En este tiempo en que está empezando la Guerra Fría, el presidente de Estados Unidos era Truman y el gobernante de la URSS era Stalin. Los que iniciaron la Guerra Fría fueron Stalin y Truman. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué es lo que se ve? Que Europa estaba destruida por la Segunda Guerra Mundial y que Europa iba a tardarse en reconstruirse, necesitaba ayuda, necesitaba, ¿no?, recursos, dinero para reconstruirse, tanto Europa Occidental como Europa Oriental. Muy bien, entonces Estados Unidos, ¿qué decide hacer? Decide crear un programa de ayuda económica a Europa. Entonces, este programa se le conoce como el Plan Marshall. Allá me están preguntando qué es RFA. RFA, como hemos dicho, veamos la siguiente diapositiva, ahí está, mejor, acá está. Es República Federal Alemana. ¿Ya? Esta parte de Alemania es la RFA. ¿Ya? En un ratito llegamos a esta parte. Muy bien. Entonces, un plan de ayuda a Europa fue el Plan Marshall. A toda Europa, a quien lo acepte. ¿Quién rechaza, pues? Imagínate que le ofrezcan a Perú 500 millones de dólares regalados. Pues obviamente que aceptan, ¿no? Con gusto. Pero cuando la gente ¿te da plata así nomás? ¿O siempre hay algo detrás? Pues, ¿ya? Siempre hay algo detrás. Claro, ¿no? Seguro Namo lo ha hecho también, pues. Claro, siempre hay algo detrás, ¿no? Así que, chicas, ya sabes, pues, los chicos no invitan. Eh, dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. Ya, a ver, entonces, ¿qué pasa? Que, ya, Estados Unidos ofrece, entonces, una ayuda económica. Ofrece, ¿ya? Mira cuánta plata, estamos hablando de 12 mil millones de dólares.
$12.000 millones que Estados Unidos llevará a Europa a colaborar con la reconstrucción de estos países. Como el dólar se ha devaluado de ese tiempo ahora, entonces, como el dólar de antes valía más, si comparamos, hoy sería más. Hoy serían como, calculo yo, unos $100.000 millones actuales, los que Estados Unidos llevó a Europa en ese tiempo. $100.000 millones, ¿ya? Y la mayor parte era donación. Una parte menor era préstamo. La mayor parte era donación. Así que ahí está, ¿no? Tantos recursos tenía Estados Unidos, pues su gente, claro, dirá, pero ¿por qué vamos a ir a ayudar a los europeos? Estados Unidos veía que era necesario hacerlo, porque, a ver, Europa seguía destruida, en crisis. Cuando hay crisis, es el escenario perfecto para que el comunismo avance. Ante la crisis, la gente adopta posturas radicales y creen que el comunismo es la solución. Entonces Estados Unidos piensa así y dice, tenemos que reconstruir Europa, hay que ayudar a acelerar esto para alejar el comunismo. Yo te apoyo, pero tú, gobierno europeo, lo que tienes que hacer es enfrentar los movimientos comunistas que hay en tu país. ¿Ya? Entonces, el objetivo del Plan Marshall era evitar el avance del comunismo. Por eso decimos que el Plan Marshall es una aplicación de la doctrina Truman. Intervino Estados Unidos con plata. ¿Ya? En otros casos es con armas, ¿no? Con guerras. Ahora es con plata. Muy bien. Los países de Europa Occidental dicen, aceptamos, ¿ya? Porque eran capitalistas y no había problemas, ¿no? En cambio, ¿qué pasó con los países de Europa Oriental? No aceptaron. Imagínate que Estados Unidos hasta se propuso ayudarle a la Unión Soviética, que también fue dañada cuando Alemania invadió su territorio. La Unión Soviética obviamente dijo que no, ¿ya? Que esta es una trampa del capitalismo, ¿ya? Que nos quieren dar para luego caer nosotros bajo su dominio económico. Me están preguntando si España era comunista. No, España no era comunista, ¿ya? Como dijimos hace un momento en el mapa anterior, España, acá, España, mira, le hemos puesto España como un país capitalista, pero políticamente no era un país liberal. España no era democrática en ese tiempo, porque había un dictador llamado Franco. ¿Ya? España era fascista, fascista, ¿ya? Pero, profe, entonces póngale un color distinto, ¿ya? Tal vez, tal vez. Pero ¿qué tienen en común los fascistas con los capitalistas liberales? Que ambos defienden la propiedad privada. Ambos en el fondo son capitalistas. ¿Está bien? En cambio, el comunismo, socialismo, pues es diferente. España no era comunista, era fascista. Por eso a España no le dieron ayuda, ¿no? Porque España era de un régimen distinto. ¿Y por qué no aplastan el fascismo español? Porque España no se había metido en la Segunda Guerra Mundial. No había motivos para invadirla. Ya esperaban la caída de Franco para democratizar España, como en efecto llegó a ocurrir. Muy bien, entonces los países socialistas o comunistas no aceptaron, porque consideraron que esto era una trampa del capitalismo. Claro, porque te decían ya, aceptan la ayuda, pero van a haber organismos internacionales que van a ir a supervisar lo que estás haciendo con la plata. Pero una supervisación de Estados Unidos era pues como caer bajo su dependencia, ¿ya? O tenías pues que integrarte a una comunidad económica, ¿no? A un organismo de cooperación económica. Sí, pero este organismo iba a ser capitalista. Entonces, no aceptan Polonia, Checoslovaquia, etcétera, por presión también de la Unión Soviética. ¿Ya? Entonces, en este mapa vemos quiénes recibieron más plata. A ver, acá está Inglaterra, el principal aliado de Estados Unidos en la Guerra Fría. Es el que recibe más. De ahí, en segundo lugar, Francia, el segundo aliado de Estados Unidos más importante, ¿no?
¿ya? De ahí la RFA, la Alemania capitalista. Le da también bastante a Alemania capitalista porque querían ellos ver que el lado capitalista de Alemania podía reconstruirse más rápido que el lado comunista y así ver el triunfo del capitalismo. Y así Países Bajos, ya Italia, Bélgica y otros recibieron esa ayuda. Ya, ahí está. Muy bien, los otros no. Correcto. Ahora, también pues esos países que reciben la ayuda, ¿qué harán después? Se van a alinear con Estados Unidos, es decir, se van a volver sus aliados. Van a integrar un pacto llamado el Pacto del Atlántico. Bien, Stalin de la Unión Soviética, ¿qué hace? Porque Polonia necesita ayuda. La RDA, Checoslovaquia, Hungría necesitan ayuda. Pues la Unión Soviética se compromete a ayudarlos. Crea el Plan Molotov, que es un equivalente al Plan Marshall, pero la Unión Soviética no tenía tantos recursos como Estados Unidos, así que por eso lo que más destaca es el Plan Marshall. Mm, bueno, no sabría decir que actualmente la zona occidental de Alemania sigue siendo más desarrollada que la zona oriental. Tengan en cuenta que en la zona oriental, ¿qué ciudad se encuentra? Berlín. Berlín, en la zona oriental. Ah, habrá que ver. Ahora, no es que la zona oriental de Alemania no se haya recuperado, no se haya desarrollado, ¿no? Sí, de los países socialistas, el que se recuperó más fue la RDA. Sin embargo, la RFA se recuperó aún más rápido. Por eso se habla del milagro alemán para referirse a la recuperación económica de la RFA. Eh, no, obviamente dólares no usa la Unión Soviética, ¿no? Usa sus rublos, no, no los dólares, ¿no? A ver, muy bien. Estamos con el Plan Marshall, Plan Molotov, es su equivalente en el lado socialista, ¿ya? Ahora, no es que solo con la plata de Estados Unidos, Europa Occidental se recuperó. No, no hay que darle tanto crédito a Estados Unidos tampoco. Además, si te dan, no sé, 1.000 millones de dólares de este tiempo, es una suma muy importante, pero no es suficiente para la reconstrucción de un país entero, ¿no? Así que los mismos europeos se esforzarán pues para recuperarse o cooperarán entre ellos. Por eso en Europa Occidental surgió la Comunidad Económica Europea, un antecedente de lo que hoy es la Unión Europea. Y en Europa Oriental, en los países socialistas, la Comecon, ¿ya? Que va a ser también pues un organismo de cooperación entre países de Europa socialistas. ¿Ya? Entonces ellos también buscaron la manera de poder recuperarse. Y Europa en unas pocas décadas va a estar pues como nueva, ¿no? Recuperada de la destrucción que fue la Segunda Guerra Mundial. Muy bien. Estados Unidos también hizo planes de ayuda a otros países, como de Asia. Destacamos la ayuda a Japón, conocido como el plan Dodge, Dodge, escribe, ahí está. Ya, uy, las 12. Sigamos a ver. Las alianzas. Estados Unidos creó la OTAN o el Pacto del Atlántico. OTAN significa Organización del Tratado del Atlántico Norte. ¿Ya? Entonces nace 1949. ¿Con qué objetivo? Pues una suma de potencias capitalistas que puedan detener el avance del comunismo en caso pues se llegue a la guerra, ¿no? ¿Quiénes integraron la OTAN? Pues en ese tiempo, ahí está, miembros de la OTAN, los países de azul oscuro, ¿ya? Tenemos pues al Reino Unido o Inglaterra, a Francia, a Portugal, Italia, la RFA, Bélgica, Países Bajos, Noruega, ¿ya? Grecia, Turquía, pero estos de Europa. Y del lado de América, ¿quién estaría del lado de América? La OTAN, pues sería Estados Unidos, obviamente, Estados Unidos.
ya también va a estar pues Canadá, ya, muy bien. Perú era capitalista. Perú, ¿por qué no fue invitado a la OTAN? Porque hemos dicho, pues, potencias, ¿no? Disculpando a nuestro país. ¿Ya? La OTAN era una alianza que vinculaba a las potencias que se encuentran alrededor del Atlántico Norte, que es esta parte que estoy señalando, ¿no? Ya sabes, América del Norte, Europa Occidental. Habrán otras alianzas con países capitalistas de otras zonas. ¿Sí? Con Perú y los latinoamericanos, Estados Unidos firmó un tratado de Río de Janeiro, por ejemplo. ¿Ya? Ya. Se refiere a este, me está preguntando acá, dice un conflicto armado en Perú. Un conflicto armado. Ah, pues no especifica esto, no lo he creado yo, ¿no? Me imagino que son los conflictos de las guerrillas comunistas que había en el Perú contra, pues, los gobiernos capitalistas que teníamos. Perú está en otro nivel, dice, para estar en la OTAN. Pues sí está en otro nivel. No sé si superior o inferior, pero está en otro nivel. Correcto. Entonces, la OTAN lo integraban ellos. ¿Ya? Digamos, la OTAN sigue existiendo y es en la actualidad la alianza militar más poderosa del mundo, ¿no? Siguen estando ahí pues Estados Unidos, Inglaterra, Francia. Entonces, enfrentar a Estados Unidos es enfrentar a la OTAN, enfrentar a Europa, ¿no? Ah, que no es fácil derrotar a Estados Unidos. A ver, estamos, ahí está. Muy bien. Ahora, unos años después, la URSS crea el Pacto de Varsovia en el 55 para contrarrestar a la OTAN. ¿Ya? Como el Pacto de Varsovia se creó después, es incorrecto que digamos que la OTAN se creó para derrotar al Pacto de Varsovia, porque aún existía en 1949. ¿Ya? Creo que así más o menos está regulado una pregunta de la dirigida, ¿ya? Para que tengas en cuenta. Muy bien. El Pacto de Varsovia, ¿quiénes la integraron? Pues los países socialistas de Europa. URSS, Polonia, RDA, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria. Acá no está China, no está Corea del Norte, porque esto es una alianza europea, el Pacto de Varsovia, ¿ya? Pero Yugoslavia nunca estuvo en el Pacto de Varsovia, porque Yugoslavia dijo, yo soy socialista, pero no quiero estar pues bajo la dependencia de la Unión Soviética. El gobernante de Yugoslavia, llamado Tito, de alguna manera se rebeló contra Stalin. Y Albania, con los años, imitó a Yugoslavia, abandonó el Pacto de Varsovia. Por eso no los están incluyendo. Pero siguen siendo socialistas, ¿ah? En tiempo de la Guerra Fría. ¿Está bien? De acuerdo. Igual, Suiza y Austria eran capitalistas, pero no fueron parte de la OTAN. Entonces, el que sea capitalista no necesariamente pues, te hace estar dentro de la OTAN, ¿no? O ser socialista dentro del Pacto de Varsovia. ¿No? ¿De acuerdo? Muy bien. Ahí está. Entonces, si se daba la Tercera Guerra Mundial, ¿qué bloques se iban a enfrentar? OTAN contra el Pacto de Varsovia. Esa iba a ser la Tercera Guerra Mundial. Nunca se dio. Nunca chocaron. Hoy el Pacto de Varsovia no existe. Murió en 1991 cuando la URSS se desintegró. ¿Ya? ¿Qué queda? La OTAN. Pero la OTAN existe, pero ya no tiene a su enemigo. Porque ¿para qué nació la OTAN? Para derrotar al comunismo de la Unión Soviética. Pero ya no hay Unión Soviética. Para derrotar el Pacto de Varsovia. Pero ya no hay Pacto de Varsovia. Sin embargo, la OTAN sigue existiendo, a pesar que su razón de ser, cuando nació, ya desapareció. Muy bien, el bloqueo de Berlín. A ver, a ver. Antes de esto, veamos la división de Alemania. Habíamos dicho que en la conferencia de Yalta, en el 45, se había acordado que Alemania se ha dividido en 4 zonas. Se dio la conferencia de Potsdam, cuando ya Alemania estaba derrotada,
Entonces lo que se hizo fue ejecutar lo acordado. Alemania fue dividida en 4 sectores. Ahora, no confundan, ¿ah? No crean que la Unión Soviética ahora era dueño de esta parte, ¿ya? O que Inglaterra ahora tiene un territorio más, esta parte, no. Ellos están ocupando por un tiempo y luego tienen que retirarse cuando se cumplan estos 4D que habíamos mencionado, ¿ya? No es que se hayan repartido para siempre Alemania, no, esto es temporal, hasta que ya no hayan nazis, hasta que Alemania sea un país democrático, etc. Ahora, eh, Berlín está en el lado, puedes ver, está en el lado oriental, ¿ya? Pero como Berlín era muy importante, por ser la capital, Berlín también fue repartida en 4 zonas, en 4 zonas, ahí está, ¿ya? Entonces hay un Berlín oriental, dominado por los soviéticos, y un Berlín occidental, dominado por los otros 3 países, Francia, Inglaterra y Estados Unidos, ¿ya? Ahí está, entonces la mitad, un poco más de la mitad de Berlín, las 2/3 partes, es capitalista y pertenece a esta Alemania. Y el otro tercio a la Unión Soviética. Están bajo su control. Muy bien. A ver, ¿qué pasa? Que Berlín está destruido. Destruido está Berlín. Así que los berlineses que se encuentran en esta parte, en Berlín occidental, es decir, en la zona francesa, británica y americana, necesitan ayuda, alimentos, recursos. Esta ayuda se está llevando. ¿Cómo? Pues los británicos van en carretera, los americanos van en carretera, van llevando recursos ¿a dónde? A los alemanes que están en Berlín Occidental, que es lo que les corresponde a ellos. Muy bien. Sin embargo, Inglaterra, Francia y Estados Unidos acuerdan un cambio de moneda para esta parte de Alemania, cosa que no le gustó a la Unión Soviética. ¿Por qué ustedes acuerdan cosas sin consultarme? Este cambio monetario perjudica a esta parte de Alemania. Entonces se molestó Stalin, gobernante de la URSS, y que dijo, cerró las carreteras que unían esta parte de Alemania con Berlín Occidental. Bloqueó los accesos por tierra. Estados Unidos se molesta, le exige a la Unión Soviética que abra las carreteras. La Unión Soviética dice no, ¿ya? Entonces Estados Unidos podía hacerle la guerra a la Unión Soviética, tal vez, pero eso no ocurrió. ¿Qué hizo más bien Estados Unidos, Inglaterra y los demás? ¿Ya? Mandaron esos suministros por aire. Hablamos por eso de un puente aéreo. Por aire, miles y miles de vuelos por aire serán llevados los suministros a Berlín Occidental. ¿Ya? La URSS dice, no pueden hacer eso, pero Estados Unidos manda sus aviones. ¿Qué podía hacer la Unión Soviética? ¿Derribar los aviones de Estados Unidos? Podía hacerlo, pero sería iniciar la guerra, ¿ya? Iniciar la guerra. Esta vez no le convenía, ¿no? Así que ninguno de los dos se atrevía a atacar al otro. A esto, a esta situación le llamamos el bloqueo de Berlín o la crisis de Berlín. ¿Ya? Ahí están jugando pues sus fichas, Stalin y Truman. ¿Ya? Uno pone su ficha de bloqueo, el otro su puente aéreo, y acá en esta caricatura, Truman está colocando una ficha que dice Pacto del Atlántico, OTAN. O sea, una razón para que Estados Unidos cree la OTAN, la alianza militar esta, era justamente tener a sus aliados junto a él en una posible guerra contra la Unión Soviética, el Pacto del Atlántico. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Ahora, ¿en qué termina esto? Pues al final la Unión Soviética abre las carreteras, así que por tierra pueden acceder para llevar esa ayuda. Estos sectores, británico, francés y alemán, perdón, y norteamericano, terminan uniéndose en un Estado alemán. ¿Cómo le llamamos? La República Federal Alemana. ¿Ya? También le llaman la Alemania Occidental, porque está ubicado pues en la parte
occidental de este país. Su capital fue Bonn. Bonn y Berlín, profe. Ah, es que Berlín está acá. Berlín podía ser la capital de la RFA. Ah, pues Berlín Occidental está muy metido, ¿no? Para que sea capital, está en una posición muy complicada. Muy bien, ¿qué hizo la Unión Soviética? Con la parte que tenía de Alemania, creó la República Democrática Alemana. Esto de democrática es porque es considerada una democracia popular. ¿Cuál fue la capital de la RDA? Berlín, Berlín Oriental, perdón. Berlín Oriental, esta parte roja de Berlín. ¿Ya? Mientras que Berlín Occidental era parte de la RCA. Curioso, ¿no? Un pedacito, una isla capitalista en medio, pues, de un mar socialista, ¿no? Eso era Berlín Occidental, ¿ya? Más adelante, en el 61, se va a construir en medio de la ciudad el famoso Muro de Berlín, aquí. Pero eso lo dejamos para la próxima semana. A ver, entonces tenemos el problema de Alemania. La Guerra Fría se divide en etapas. Acá tenemos, en este esquemita que traje de internet. A ver, primero, el periodo de máxima tensión, ¿ya? Con los problemas de Berlín, la división de Alemania, con el problema de Corea, que va a darse, con la Revolución China, etcétera. Máxima tensión. Y esta máxima tensión es cuando gobernaban ¿quiénes? Stalin, ¿ya? Y Truman. Justamente Truman termina su gobierno en el 53 y Stalin muere en el 53, entonces termina esa máxima tensión y viene otro periodo de la Guerra Fría que llamamos la coexistencia pacífica, en la que las dos grandes potencias entendieron que no podían entrar en guerra, porque sería la destrucción no solo de ambos, tal vez del mundo entero, porque para este tiempo ya existía hasta la bomba de hidrógeno, 500 veces más poderosa que la bomba atómica, ¿no? Coexistencia pacífica. Muy bien, pero la Guerra Fría rebrota, es decir, la rivalidad vuelve a intensificarse en los años 80. Esto fue pregunta de San Marcos, en los 80 en Estados Unidos asumió el gobierno un presidente llamado Ronald Reagan. Y Reagan volvió a la, ¿no? a, bueno, a enfrentar a la Unión Soviética, ¿ya? Llamándole, pues, ¿no? El imperio del mal. Muy bien, y ya la parte final de la Guerra Fría, en tiempos de Gorbachev en la Unión Soviética y de George Bush padre en Estados Unidos. Ya en el 91 cae la Unión Soviética y termina la Guerra Fría. Ahora estamos viendo la primera parte, máxima tensión, que es, digamos, lo sustancial de la Guerra Fría, ¿no? La Guerra Fría en sí, la verdadera Guerra Fría, porque después hubieron, pues, actos, como veremos la próxima semana. Ay, me van a permitir, chicos, avanzar todavía un poquito. Ya, siempre les quito su tiempo de descanso, pero es bastante, pues, lo que la historia universal nos lleva a estudiar, ¿no? Ya, bien, con permiso de Marlon y de los demás, continuamos, ¿ya? A ver, muy bien. Ahora, Inglaterra y Francia, como sabemos, en el siglo XIX habían construido enormes imperios coloniales en África, en Asia, en Oceanía. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? Que en estos momentos, Inglaterra y Francia están muy débiles por la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿cómo aprovechan las colonias africanas, asiáticas, esta situación? Si Inglaterra no tiene en estos momentos la fuerza para mantener el dominio, ¿ya?, de mi país, entonces, pues es el momento de liberarnos. Así que después de la Segunda Guerra Mundial o durante la Guerra Fría, se produce la descolonización, el proceso por el cual las colonias, ¿ya?, consiguen su independencia política.
¿Ya? San Marcos nos preguntó en qué continente se produjo la descolonización después de la Segunda Guerra Mundial. En África y en Asia. En América no, porque sabemos que América se había independizado, América Latina en el siglo XIX y Norteamérica, bueno, Estados Unidos en el siglo XVIII. Correcto. ¿Ya? Muy bien. ¿Por qué se da esto? Porque en cada colonia surge pues un movimiento anticolonial independentista que va a estar liderado sobre todo por burgueses. No siempre, ¿no? Pero mayormente por burgueses de ideología nacionalista. ¿Por qué en este momento? Porque las potencias estaban débiles. Inglaterra, Francia, los Países Bajos, Bélgica, Japón, Portugal, ¿no? Etcétera, estaban débiles. Así que era el mejor momento para conseguir la independencia, después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, Estados Unidos y la Unión Soviética apoyaron la descolonización. ¿Sí? Pues Estados Unidos, en vez de ayudar a sus aliados, Francia, Inglaterra, para que conserven sus colonias, Estados Unidos hasta apoyó a las colonias para que se independicen. ¿Y por qué? ¿Por qué hacen eso? Porque consideraban que ya ha pasado el tiempo y ya se acabó el dominio inglés, francés sobre el mundo. Eso ya quedó atrás. Ya no eran las potencias máximas ni Inglaterra ni Francia. Ni Japón, que cayó pues en la Segunda Guerra, ¿no? Ahora Estados Unidos y la URSS debían ser los que dominen. Así que si una colonia consigue su independencia política, luego sería jalada por Estados Unidos o por la Unión Soviética. Terminarían alineándose a ellos. ¿Por qué? Porque esos países serían pobres, subdesarrollados, necesitados de préstamos, de apoyo, y Estados Unidos les mostrará por los dólares. Vengan, únanse a mí, ¿no? Que acabe el colonialismo y que empiece el neocolonialismo. En el neocolonialismo no dominas mandando tropas, colocando un virrey, ¿no? Sino hay un dominio económico. El neocolonialismo dura hasta el día de hoy, ¿no? En cambio, el colonialismo, pues, ha terminado, no totalmente, porque aún existen colonias, pero mayormente, pues, ha quedado atrás. Muy bien, las Naciones Unidas, dominadas justamente por Estados Unidos y la Unión Soviética, también muestran una posición contraria al colonialismo, defendiendo la libre determinación de los pueblos. ¿Sí? Cada nación tiene derecho a decidir, pues, qué ser, ¿no? En este caso, independiente. ¿Qué ideologías estuvieron aquí? El nacionalismo y también el comunismo. ¿Ya? Ya, tal vez, ¿no? Ya, China, claro, está creciendo. Aún no puede derrotar a Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos todavía es superior militarmente a China. Estamos hablando de militarmente. ¿Sí? Estados Unidos puede, como dicen, derrotar al mundo entero, pero puede perder también, ¿no? A ver, la India es el primer caso de descolonización luego de la Segunda Guerra Mundial, ya que en el 47 consiguió su independencia frente a Inglaterra. ¿Quién dirigió esta independencia? Gandhi, ¿ya? Mohandas Gandhi, quien fue conocido como el Mahatma, ¿ya? El gran alma, el líder espiritual de la India, ¿ya? Él era parte del llamado Partido del Congreso, un movimiento político que buscaba la independencia de la India. Camargo nos preguntó qué método se utilizó. Normalmente es la violencia para conseguir la independencia. En este caso fue la desobediencia civil, también conocida como la resistencia pacífica o la no violencia activa. Es decir, Gandhi se opuso a la violencia contra la dominación inglesa. Si desobedecemos a las autoridades extranjeras, coloniales, ¿ya? Si no pagamos los impuestos, si no le compramos nada a Inglaterra, ¿ya? Si boicoteamos
la economía que sirve a Inglaterra, entonces, tarde o temprano, nos dará la independencia. Hay que resistir sin violencia. Al final lo consiguieron. Lo consiguieron. Inglaterra le dice, está bien, reconozco tu independencia, India, con tal de que volvamos a hacer negocios. Inglaterra necesitaba recuperarse de la Segunda Guerra, necesitaba vender en el gran mercado indio. Bien, ahora, otro grupo llamado la Liga Musulmana buscaba también la independencia, pero buscaba también la partición de la India, porque dentro de la India habían millones de musulmanes, pero que a pesar que eran millones, eran una minoría frente a los tantos millones de hindúes. Los musulmanes son monoteístas, creen en un solo Dios, Alá. En cambio, los hindúes, podemos considerarlos politeístas. ¿Ya? Recuerdan las religiones en la India, ¿no? El budismo, el brahmanismo o hinduismo, como le conocemos ahora. El hinduismo queda mayoritario en la India. Entonces, la idea de dividir a la India era para separar a los musulmanes de los hindúes. ¿Ya? Entonces, eso ocurrió. La India fue dividida de esta manera, como vemos en el mapa. Se separó estos dos pedazos de naranjado que van a ser llamados Pakistán. Pakistán Occidental y Pakistán Oriental. Los separaron de la Unión India. Los musulmanes celebraron porque Pakistán sería un estado para ellos y los hindúes controlarían el resto de la India. A los hindúes no les gustó la partición. Gandhi trató de mantener, ¿no?, la paz. A Gandhi lo asesinaron. Un hindú radical lo terminó matando. Así que se dieron guerras entre la India y Pakistán. ¿Ya? Con el tiempo, Pakistán Oriental se separa de Pakistán Occidental y pasa a ser un país independiente llamado Bangladesh. Y la isla de Ceilán se separa de la India y pasó a llamarse Sri Lanka. O sea que en total hay 4 países independientes actualmente de lo que antes era la India. Bien, en África se dieron también la independencia de los distintos países. Recuerda que habían caído, ¿no?, casi toda África en el dominio europeo. Pues ahí están las fechas que se independizan y de qué países se independizan. De Francia, ¿no?, los de azul. De Inglaterra, los de rojo, ¿no?, poco a poco. ¿Y qué hacer? Ahora que somos independientes, ¿qué hacer? ¿Nos alineamos con Estados Unidos? ¿Nos alineamos con la Unión Soviética? Porque total, estos países o tenían propiedad privada y eran capitalistas, o tenían propiedad social y eran socialistas. Pero hay una tercera opción. Si no nos alineamos con ninguno, si mantenemos nuestra neutralidad. Esto fue lo que se vio en la llamada Conferencia de Bandung en el 55. Bandung queda en Indonesia, Asia. Allí se reunieron los países que se habían independizado ya en África y Asia. Ahí destacaron Sukarno, presidente de Indonesia, donde se da la reunión. Él había liderado la independencia de su país frente a los holandeses. Nehru, que ocupó el gobierno de la India, era el primer ministro. Está Nasser, el presidente de Egipto, ya, quien poco antes sabía que en ese tiempo va a nacionalizar el canal de Suez, que era propiedad inglesa. Egipto lo va a nacionalizar, ¿ya? Y va a buscar la unión entre los árabes, el panarabismo. Destacamos esos 3 personajes en la conferencia de Bandung. Se condenó el colonialismo y el neocolonialismo también, y se planteó una neutralidad frente a la Guerra Fría. Es decir, no alinearnos ni detrás de Estados Unidos ni detrás de la Unión Soviética. ¿Ya? Por eso se dice que en la conferencia de Bandung es el origen del movimiento no alineado. En la conferencia de Belgrado, Yugoslavia, surgió oficialmente el movimiento de países no alineados. Curioso que en Yugoslavia se dé la reunión, ¿ya? Recuerda que Yugoslavia no estaba con la Unión Soviética, a pesar que era socialista, así que Tito se volvió también un personaje importante en el movimiento no alineado. Yugoslavia integró este movimiento.
Perú también lo hizo años más tarde, ¿no? En tiempos de Velasco. Ahí está, ¿no? Ok. Una de las consecuencias de esto, puedo mirarlo con la caricatura, ¿ah? Han conseguido su libertad los países africanos, ya, es la caricatura, ¿no? Ajá, estos que están en Inglaterra, Francia, les han dado la independencia, pero ¿quiénes serían esos leones o hienas que están mirando, pues, cómo controlar a esos países africanos? Pues serían los Estados Unidos, la Unión Soviética. Ajá, ahí está. Bueno, muchachos, eh, nos quedamos aquí porque ya, ahora sí, ya no podemos. Ya dejamos esto para la próxima semana y también la resolución de la dirigida. ¿Ya? Muy bien, la próxima continuamos con la Guerra Fría